Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Esta es la pastora Priscila Torres Luzunaris de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, localizada en el sector Emajagua, en Maunabo. Queremos en estos momentos dar comienzo a nuestro culto de adoración dominical. Para ello te invito a que nos acompañes en esta oración. Señor y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, reconociendo que tú, Señor, eres el que nos colmas de misericordias y de favores. Tú sacias de bien nuestra alma. Así que queremos darte las gracias, queremos adorar y glorificar tu santo nombre. Señor, en este momento aprovechamos la oportunidad para presentarte a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada amiga que está, Señor, siguiendo este culto devocional a tu presencia. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Por eso te los presentamos para que seas tú supliendo, Señor, contestando, Padre amado, cada petición que ellos tienen delante de tu presencia. Tú eres un Dios misericordioso, hacedor de maravillas. Por eso nosotros ponemos nuestra confianza en ti, Señor, porque tú cumples tus promesas. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Recibe tú toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Ahora queremos proceder con un cántico de adoración y de alabanza a nuestro Señor. Aleluya, porque Él es bueno y para siempre es su infinita misericordia y bondad. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo ha revelado su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia sanadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Aleluya, es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Es Jesús, aleluya, es Jesús para nosotros la esperanza de salud. Esa es nuestra esperanza. Él es el que nos ayuda a seguir cada día buscando la comunión con nuestro Padre Celestial. Ahora te invito a que busques tu Biblia
y vamos a tener una lectura en el Evangelio según San Mateo. Vamos a estar considerando el capítulo 14 del libro de San Mateo, versículos del 22, aleluya, al 30. Versículos 22 al 30. Aleluya. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Bendita su misericordia. Gloria sea el nombre del Señor. Estaremos dando la lectura bíblica en el libro de Mateos, capítulo 14, versículos del 22 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén, amén. Dice así: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres Hijo de Dios. Aleluya. Señor y Padre Celestial, queremos en estos momentos traer a consideración de nuestras vidas esta tu palabra, que la misma cale hondo en nuestra alma, la podamos atesorar y practicar el consejo de la misma. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de crisis, pero en medio de la crisis, Señor, tú has prometido estar presente con aquellos que buscan tu presencia. Estamos confiando en estas promesas. Por eso, Señor, podemos aceptar esta palabra, que se cumpla en nuestras vidas también. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y vamos a estar meditando, reflexionando bajo el tema tened ánimo. Y vamos a tener como texto base: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Esto que vamos a estar discutiendo en esta mañana se encuentra en 3 de los evangelios. Mateo capítulo 14, versículos del 26 en adelante, como dimos lectura. Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Y Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21. Estos 3 relatos que se encuentran en estos 3 evangelios nos dan una claridad bien grande en el evento que vamos a estar teniendo en consideración. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionamos cuando sucede aquello que no estamos esperando? Nuestras reacciones en muchas ocasiones son motivadas o productos de las experiencias pasadas. Muchos son los factores que determinan nuestra respuesta o reacciones ante situaciones de peligro. Hoy vamos a considerar el factor ánimo como una de las emociones que Dios espera que mostremos como parte de esa fe y de esa confianza en Él, cuando estamos ante situaciones adversas o contrarias. El ánimo es la capacidad humana de experimentar emociones y afectos. Es la capacidad de comprender. También se le define como la fuerza, energía, esfuerzo, voluntad y valor para hacer, resolver o emprender algo. Cuando alguien está sin ánimo por algún suceso adverso, puede recobrar el ánimo o el aliento brindándosele acompañamiento o la ayuda que éste necesita para volver a estabilizarse. Jesús conocía muy bien el carácter de sus discípulos, de aquellos que él había llamado a seguirle. Ellos debían aprender a enfrentar situaciones difíciles valiéndose de la fe. El desaliento vemos que es un enemigo que el creyente debe de combatir, porque unido a la falta de fe y al miedo son enemigos silenciosos y contagiosos que no nos permiten ver a Dios presente en nuestras circunstancias adversas. Jesús procuró preparar sus discípulos para que pudiesen manejar las presiones de la vida. Hoy estaremos examinando ese momento cuando los discípulos vieron a Jesús caminar sobre las aguas. ¿Cuál fue su reacción? Este fue un momento que estuvo precedido por el milagro de la alimentación de 5,000 hombres, sin contar las mujeres. Jesús los había alimentado con la multiplicación de 5 panes y unos pececillos. Luego de los discípulos participar de este evento, de este milagro, donde sobró 12 cestas, ahora Jesús los estaba dirigiendo a que se subieran a una pequeña embarcación y que de allí, de donde se encontraran, pasaran a la otra ribera del lago. Él no los iba a acompañar, sino que se quedaría despidiendo a la multitud. Sin embargo, esta separación de ellos sería por breve tiempo, pues se volverían a encontrar al otro lado. Luego de Jesús despedir la multitud, nos dice la palabra del Señor que Él se subió al monte a orar a solas. Mientras sus discípulos estaban en su mejor momento, se sentían muy animados por lo que habían visto acerca de Jesús. Pero yendo ya estos
a la mitad de la travesía en el lago, el tiempo cambió. Era de noche cuando ellos tuvieron que enfrentarse a una fuerte tempestad. Recordemos que algunos de estos discípulos eran hombres que habían sido pescadores. Estaban acostumbrados a luchar con el mal tiempo. Mientras ellos buscaban estabilizar la nave por el mal tiempo que estaban enfrentando, Jesús se hallaba orando a solas en el monte. Ya entrada la noche, nos dice la palabra del Señor que ellos empezaron a sentirse fatigados. Había hecho efecto sobre ellos lo que era el viento contrario. Este viento que procuraba llevarlos hacia mal adentro, cuando la cita de ellos, cuando el lugar y la meta era llegar a la otra orilla. Ya ellos estaban cansados, cuando de repente notaron una figura con forma humana que estaba caminando sobre las aguas en dirección a ellos. La reacción de los discípulos no se hizo esperar. Ellos comenzaron a gritar en medio de la oscuridad. El miedo y la turbación se apoderaron de ellos, de tal manera que empezaron a gritar: ¡es un fantasma! ¡Es un fantasma! Nos tenemos que preguntar qué se puede hacer cuando uno ve que está en peligro de muerte. ¿Qué cosas suceden, verdad? Ellos ya se veían sin oportunidad de vida. Estaban tal vez pensando que iban a perecer en medio de aquel lago. Sin embargo, hay una voz que se deja oír en medio de la reacción de los discípulos, en medio de la oscuridad y de las fuertes olas. Y esta voz les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya. Hasta este momento, la experiencia de los discípulos nos debe resultar muy aleccionadora. Tenemos que los discípulos se hallaban montados en una barca, haciendo frente a una tormenta en obediencia a Jesús. Era el mismo Señor quien les había dicho: váyanse ustedes y lleguen hasta la otra orilla. Sin embargo, lo que encuentran en medio del viaje es una tormenta. Esto nos da una enseñanza, porque muchas veces como creyentes pensamos que cuando obedecemos a Dios, nada malo o negativo nos puede ocurrir. Pensamos que todo fluirá en paz, sin riesgo a la seguridad o a la vida, porque precisamente estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Se nos olvida que en muchas ocasiones el sufrir ciertas aflicciones es parte de nuestra experiencia cristiana, porque Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Lo segundo que quiero que tengamos en consideración es que mientras los discípulos se hallaban haciendo lo suyo, luchando por llegar a la meta que se les había asignado, que era llegar a la otra orilla, Jesús estaba pasando la noche a solas, orando en el monte, como nos dice Marcos capítulo 6, versículo 48, que dice así: ya en las últimas horas de la noche, viendo
que estaban casi agotados de remar, o sea, refiriéndose a los discípulos, porque el viento les era contrario, Jesús se dirigió hacia ellos andando sobre el lago. ¿Qué nos enseña esto? Que no hay una sola situación que usted o yo pasemos en que Jesús no esté pendiente de nosotros y esté intercediendo a favor de nuestra vida. La presencia de Jesús es la que va hacia ellos, caminando sobre las olas inmensas para ordenarles que tengan ánimo. Esto no era una sugerencia de parte del Señor, ni tampoco un simple consejito lo que Él les estaba dando. Todavía no se habían ido todas las manifestaciones de la tormenta, cuando el llamado de Jesús a sus discípulos era a no perder la calma y a retener el ánimo. Yo no sé si tú logras enlazar estas palabras con lo que está pasando actualmente en relación al manejo de esta pandemia, donde se nos llama a la calma, a la quietud, a no desesperarnos. Este llamado a tener ánimo no fue hecho en un vacío por Jesús, sino que iba unido al pronunciamiento de la frase yo soy. Él les dijo, tened ánimo, yo soy. Y esto es lo que establece motivo para que haya presencia de ánimo, su autoridad. No era cualquier persona el que les estaba hablando. Ellos lo habían confundido con un fantasma, pero Jesús mismo se encargó de aclararle, diciéndoles, yo soy. Ellos le habían visto hacer muchos milagros. Recordemos lo que dijimos al principio cuando definimos lo que es la palabra ánimo. El ánimo es la capacidad humana de experimentar emociones y afectos. Es la capacidad de comprender. Si la circunstancia de la tormenta les había llenado a los discípulos el alma, de dudas y temores, de turbación y confusión, la voz de Jesús, por el contrario, quería llenarlos de ánimo. Él estaba redirigiendo la atención de sus discípulos hacia su persona, diciéndole, yo soy. Este yo soy que establece una vez más frente a ellos lo que es la divinidad de Jesús. Pues Él es el que tiene el poder para restablecer el ánimo, la paz y la esperanza perdida. Él es el que tiene el poder de quitar toda turbación, toda ansiedad o miedo en medio de cualquier circunstancia. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La comprensión aún limitada acerca de quién era Jesús, el que les hablaba, la vamos a ver demostrada en el discípulo Pedro. Este le dice al Señor Jesús, si eres tú, manda que yo vaya hasta ti caminando sobre las aguas. Jesús aceptó la petición de su discípulo Pedro, pero también le pasó a este un reto de fe cuando le dijo, ven. La Biblia nos dice que Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección hacia Jesús. Todo parecía estar bien hasta que nuevamente Pedro sintió la violencia del viento, se asustó de tal modo que empezó a hundirse
y tuvo que gritar: Señor, sálvame. Jesús, extendiendo su mano, le sujetó y lo salvó. Cuando ya Pedro estaba a salvo en la barca, Jesús le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Estas palabras no fueron dirigidas negando que en Pedro no había fe, sino que hay un reconocimiento de que en él había una fe, pero una fe débil. Este resultó ser dominado por las circunstancias, porque los vientos con su rugido dieron lugar a la duda. Esta duda socavó la valentía que Pedro había demostrado en un principio cuando saltó de la barca para caminar hacia un encuentro con Jesús. Yo quiero que esto te haga pensar. ¿Cuántas veces tú has dicho voy al encuentro, a una experiencia con Jesús, y viene algo, ¡pah!, y te tumba el que tú llegues a tener esa experiencia? Ahora la invitación de Jesús hacia su discípulo Pedro iba dirigida a que procurase hacer crecer esta fe en él, que fuese una fe madura y duradera, capaz de sostenerse sobre las circunstancias y dominar los temores, ya que esa no iba a ser la única vez ni la última vez en que Pedro y los discípulos se enfrentarían a pruebas difíciles. Al final de todo, esta historia tiene un final, ¿verdad?, bien bonito, y es que cuando Pedro y Jesús están en la barca, los otros discípulos que estaban en la barca se postraron ante Jesús y exclamaron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Porque no hay una experiencia que en el creyente en Cristo esté falta de una enseñanza para provecho de nuestras almas. Hoy la invitación de nuestro Señor Jesús, como discípulos de Él que somos, es a que tengamos ánimo. Él nos vuelve a decir hoy: tened ánimo, yo soy, no temáis. Este es un llamado a la tranquilidad, a poner nuestra confianza incondicionalmente en Él. En medio de las crisis de la vida, tenemos que aprender a apoyarnos en Jesús y no a confundirlo con otra cosa, como les pasó a sus discípulos, que le dijeron: eres un fantasma. No podemos tampoco buscar apoyarnos en nuestras capacidades para querer y creer que podemos llegar a la otra orilla. Nuestras propias fuerzas no son suficientes cuando vienen grandes tormentas y sigue presente la oscuridad y los vientos contrarios. Frente a los vendavales de esta vida, el único que nos puede llevar seguros a la otra orilla es el Señor Jesucristo. Y aun cuando nos pase, como Pedro, que nos falte la fe, podemos clamar a Él y decirle: Señor, sálvame que perezco. Y Cristo, en su amor y en su compasión, nos va a extender la mano y nos va a llevar al lugar seguro. Ante las incertidumbres de este tiempo, procuremos tener ese encuentro con su presencia, porque Él es el único que tiene la última palabra en todo, porque Él es el gran yo soy. Él tiene
toda autoridad y todo poder para llevarnos seguros a la otra orilla. Dios te bendiga y te pido, ¿verdad?, en estos momentos que me acompañes en esta oración final. Señor y Padre Celestial, hemos traído a consideración de nuestros hermanos y hermanas y amigos y amigas tu palabra que es vida, tu palabra que es medicina para nuestra alma, tu palabra que alumbra nuestro entendimiento y nos lleva a conocer quién tú eres. Tú eres la realidad de nuestra vida si nos decidimos a depositar nuestra confianza y fe en ti, en tu poder, en tu autoridad sobre las circunstancias, porque no hay nada que pase para ti desapercibido. Tú todo lo sabes, Señor. Tú todo lo conoces y lo mejor es que tú sabes cuál es la mejor solución para cada situación. En ti confiamos, en ti, Señor, esperamos, porque sabemos que tú eres el que nos va diciendo: tened ánimo, yo soy. Tened ánimo, yo soy. Así lo creemos. En el nombre de Jesús, tú estás con nosotros. Amén, amén, amén. Dios te bendiga y será para una próxima ocasión que tendremos una palabra de Dios para reflexionar. Gracias por tu atención y tengas un buen día bendecido por Él. Amén.